¿ya? Entonces, en la laringoscopía indirectos reflejan, necesitamos usar un espejo, ¿no? Un espejo que esté tibio, que esté limpio, limpio, esterilizado con alcohol, necesitamos haber anestesiado la cavidad faríngea, la laringe, la lengua para evitar el reflejo de glutorio, ¿ya? Es un poquito incómodo, ¿no? Tenemos que hacer la hiperextensión del paciente, estirar el cuello, ¿no? Pero a veces no es fácil en personas que tienen alteraciones cervicales, artritis, etcétera, ¿ya? Entonces, esta indirecta o refleja al usar nosotros un espejo tenemos que tener cierta experiencia para hacerlo, ¿no? Revisarlo, ver que la imagen que vamos a ver es contraria a lo que normalmente es. Tenemos que acostumbrarnos a hacer el movimiento de la lamparita y al mismo tiempo evitar tocar las estructuras vecinas para que el paciente no tenga esas ganas de vomitar. A veces es importante, por ejemplo, usar una gasita seca para traccionar la lengua y decirle al paciente que diga la letra E. ¿Ya? Eso nos va a ayudar un poquito a revisar las cuerdas vocales. ¿Ya? Si no se puede también, vamos a ver que podemos usar un laringoscopio. ¿Ya? Laringoscopio, ustedes ven que se usa para entubar, ¿no? Entonces, si la persona está consciente es bastante complicado. ¿Ya? Entonces ahí de nuevo necesitamos que el paciente esté o anestesiado con una solución tópica, una lidocaína en spray, sino una sedación, ¿ya? Entonces, eh, dependiendo cuál va a ser nuestra revisión, o cuál es el motivo de que vamos a revisar, si hace una consulta ambulatoria, con un espejito ya nos puede ser más que suficiente, ¿no? El espejo que usan los odontólogos, igual, el mismo, ¿no? El mismo ejemplo les doy, ¿ya? Y después tenemos el laringoscopio, los mangos que vienen por tamaño, si son para niños, si son para adultos, como le digo, es bastante incómodo. ¿Ya? Entonces, en una persona que está consciente, o por lo menos no le hemos administrado una anestesia local tópica, no vamos a poder hacerlo. ¿Ya? Después, con el tiempo, hemos visto lo que han ido progresando, lo que son los medios endoscópicos, ¿no? La fibrolaringoscopía. Por último, ya se hacen con cámaras, ¿no? Y ya no estamos haciendo la revisión directa con el laringoscopio, ¿no? Uno mete la palita con el laringoscopio con la mano izquierda y hace la suspensión de la faringe, de la cavidad orofaringea, pero sin tocar los dientes, ¿no? Eso ya lo van a ver seguramente en lo que es la materia de emergencia, o lo han visto antes. Entonces sabemos, ¿no? Que no hacemos palanca, hacemos tracción, pero no hacemos palanca, ¿no? Está la maniobra de Selling para nosotros comprimir lo que es la tiroides y ver un poquito más las cuerdas vocales en el momento que queramos entubar, si es que fuera necesario, ¿no? Entonces, ¿qué más? Los medios imaginológicos como la fibrolaringoscopía, por ejemplo, nos dan la opción de ver en una pantalla, ¿ya? Los últimos laringoscopios, por último, viene con la pantalla incorporada y no necesitamos nosotros estar agachándonos para ver directamente la glotis o la epiglotis, ¿ya? La subglotis, por estos medios de la laringoscopía directa o indirecta, es muy difícil revisarla. Vamos a poder hacer la revisión de la epiglotis y de la glotis solamente, ¿ya? Si quisiéramos hacer la subglotis, sí o sí vamos a necesitar al paciente que esté eh, anestesiado, una anestesia general, esté sedado y en algunos casos la necesidad de que el paciente tenga una traqueostomía para hacer algo más seguro, ¿ya? Pero eso es más para procedimientos quirúrgicos. Nosotros como médicos generales no lo vamos a hacer, pero sí es una habilidad básica hacer una buena laringoscopía y saber entubar a un paciente, ¿ya? El tubo, por ejemplo, de intubación tiene que estar por debajo, dentro de las cuerdas vocales, hasta pasar la subglotis y ahí recién inflar el balón, ¿ya? No queda en la epiglotis, queda debajo, queda en la tráquea, esa es una vía aérea definitiva, no se olviden, ¿ya? Ahora, mucho más con esto del coronavirus, nosotros tenemos que evitar estar expuestos a lo que son los aerosoles, ¿no? Los aerosoles son todas esas gotitas de flujo que el paciente puede eliminar durante la respiración, durante la tos, el estornudo. Entonces, cada vez más importante usar estos medios ópticos, ¿ya?
como les decía, tenemos el laringoscopio que viene con una cámara inserta y estamos viendo, y sin necesidad de acercarnos mucho al paciente, vamos haciendo progresar nuestro tubito en caso de que queramos hacer una intubación, o tenemos laringoscópicos o fibrolaringoscopios rígidos, flexibles, etcétera, ¿ya? Los mismos que estábamos viendo antes, para nosotros poder hacer un buen procedimiento, ¿ya? Radiografía, tomografía, resonancia magnética, etcétera. Todos esos estudios se pueden hacer también, ya saben. Más sensible para las estructuras cartilaginosas es una tomografía, ¿no? Pero si necesitamos ver estructuras blandas, ya necesitamos hacer una resonancia. Bueno, podemos hacer estudios contrastados, pero no se recomienda meter el contraste por vía respiratoria, entonces preferible hacerlo sin esa, sin esa sustancia, ¿ya? Entonces, fíjense la palpación de frente, posterior, siempre palpando los cartílagos. Es importante nosotros, por ejemplo, en antecedentes de trauma, ver que no haya crépito, no haya enfisema, ¿ya? No se olviden de eso. Tenemos que ver toda la revisión desde la base del cráneo, la región submentoniana, hasta lo que son la región de las clavículas, porque por ahí también podemos percibir ganglios, ¿ya? Fíjense, esta es la laringoscopía directa o refleja con el espejito, ¿ya? Fíjense, tiene que estar tibio. No se olviden que siempre debemos usar guantes. Aquí nuestro colega no lo está usando, pero es y esa es una gasita, por ejemplo, para traccionar la lengua y pedirle que el paciente no hable con la letra E. ¿Ya? Fíjense, este es el esquema, ¿no? Cómo vamos a revisar. Y esas son las estructuras que vamos a poder ver con este sistema. Bueno, fíjense, este es el lente, este es el mango, y aquí estamos viendo la epiglotis, y aquí están las cuerdas vocales, y ahí el cartílago aritenoide. Bueno, fíjense que no tiene una orientación horizontal, ¿no? Sino que tiene como un bisel, ¿ya? Estos ya son por medios laparoscópicos, perdón, no laparoscópicos, sino microscópicos o con fibrobroncoscopía, ¿ya? Entonces, el paciente, fíjense, tiene que estar en hiperextensión. No necesariamente nosotros estamos en contacto con el paciente, ¿no? Entonces, ya estos son equipos de utilización hospitalaria, ¿ya? Entonces, en algunos casos el paciente va a necesitar estar entubado, o va a ser traqueostomizado, etcétera, ¿ya? Son equipos bastante caros por si acaso, ¿ya? Entonces, el que quiera hacer otorrinolaringología en un momento va a aprender a usar esto, pero en un momento no. Estos ya son los semirrígidos o los flexibles, ¿ya? Se puede insertar por nariz, se puede insertar por la boca, etcétera, ¿ya? Estos son pinzas para toma de biopsia. Bueno, entonces, siempre que hagamos una masa es importante hacer una biopsia. Esta es como se ve una imagen, una endoscopía, muy similar a que ustedes ven con el laringoscopio, ¿no? Entonces, de nuevo, la epiglotis, las cuerdas vocales, etcétera, ¿ya? Y esa es una radiografía. Eh, ¿Es útil? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, para ver cómo está esto, aquí donde ven esta hipodensidad es la presencia de aire, ¿ya? Es importante, por ejemplo, que nosotros midamos el diámetro entre la vía respiratoria digestiva con los cuerpos vertebrales para ver si no hay presencia o no de aire u otras estructuras, o hay un edema también. Esto también se puede ensanchar y esto ir obstruyéndose por un edema o por un hematoma, etc. ¿Ya? Entonces la radiografía en ese caso nos va a servir una lateral. De frente va a estar en algunos casos desviada si es que hubiera alguna patología, pero es raro que haya en el cuello un desvío. En trauma también nos va a ser útil. Esta ya es una tomografía. Fíjense cómo se ve mucho más claro que la epiglotis, ¿no? Fíjense cómo va bajando toda esta estructura respiratoria. Fíjense la densidad aérea, ¿no? Esta es la tiroides, fíjense, bonita se ve. Aquí está el adenoide, aquí abajo tiene que estar el cricoide, ¿ya? Entonces fíjense cómo las estructuras cartilaginosas se ven bien en una tomografía, ¿ya? Este es un corte axial,
sigue haciendo tomografía axiales, vamos viendo cómo van desde la base del cráneo tomando los cortes, ¿no? ¿Alguna duda hasta esta parte? Si no, a las 5:30 nos encortamos y vamos a hablar un poco de las patologías inflamatorias para acabar este tema, ¿ya? Como les digo, la faringe es un tema cortito. Voy a tratarles un poquito de lo que son